Que vamos a analizar ahora con un abogado penalista. Te agradezco mucho, Kinge, por tu reporte desde Juliaca, Puno. Muchas gracias. Justamente ya estamos conectados vía Zoom con el abogado penalista Carlos Caro. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Abogado, estamos bastante indignados, ¿no? Porque este asesinato se pudo haber evitado. Este sujeto que fue detenido, Kevin Celso Chávez Colquesaña, 26 años, fue detenido el pasado 4 de febrero, junto a otras 9 personas en Arequipa. El Poder Judicial pidió prisión preventiva, la Fiscalía, para ser exactos, pidió prisión preventiva, pero el Poder Judicial lo dejó en libertad. ¿Para qué? Para asesinar a esta suboficial con todo un futuro por delante. En su experiencia, ¿qué está pasando en nuestro sistema judicial? ¿Por qué están dejando en libertad a potenciales asesinos y criminales? Aquí estamos ante una situación absolutamente irregular, gravísima, en el sentido de que ante crímenes violentos, la respuesta primigenia del sistema debe de ser adoptar las medidas para que hechos similares no se puedan producir. Una de esas medidas, sin duda, es la prisión preventiva. Si la Fiscalía ha cumplido con la solicitud correspondiente, acreditando además lo que ha pasado, lo que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, además de los elementos vinculados al delito que se está imputando, evidentemente el Poder Judicial debió dictar esta medida por un tiempo razonable o prudencial, que puede ser de 9 a 18 meses, como generalmente sucede en los casos de homicidio, ¿no? Sin embargo, acá, por una decisión judicial de no imponer esta medida grave, ha sucedido un hecho subsecuente también grave, un nuevo delito que se comete en Juliaca en agravio de una persona de la Policía Nacional del Perú, que desde luego es responsabilidad del delincuente que ha cometido este segundo hecho criminal, pero también indirectamente por parte de las autoridades que no han cumplido con sus deberes en su momento. ¿Cuáles son los elementos que sopesa el Poder Judicial para dictaminar una prisión preventiva, preliminar, con un delincuente ranqueado con antecedentes? ¿Por qué este tipo quedó en libertad? Hay un debate en torno a si la prisión preventiva es una pena adelantada o no. Entonces, muchos penalistas, juristas, jueces, fiscales, van por la lógica de, oye, cuando hay criminalidad flagrante, cuando hay un crimen grave, se debe dictar necesariamente la prisión preventiva para garantizar que el delito no se siga cometiendo o que hechos similares no acaezcan. Evidentemente, este argumento escapa a la ley. La ley contempla básicamente dos elementos para poder imponer una prisión preventiva. En primer lugar está la prueba del delito, lo que los abogados llamamos graves y fundados elementos de convicción, y por otro lado está el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la acción de la justicia. Y es por este lado que cuando los jueces dicen, oye, está claro que hay delito o aparenta que hay delito, pero no tengo pruebas de que va a fugar, no tengo pruebas de que va a entorpecer la acción de la justicia y por lo tanto lo liberan. Se deja en Eso es el pan de cada día, eso es el pan de cada día dentro del sistema judicial y es algo que en los casos, repito, de crímenes violentos o crímenes graves, se tiene, digamos, que revisar, porque en verdad esto de la prisión preventiva, más allá de las reglas, que es algo que se viene discutiendo hace 40 o 50 años en el país, es como una plastilina, ¿no? Como un menú de chifa. Cuando el juez quiere dar la prisión preventiva, va al menú y ve qué argumento usa, le da la prisión preventiva, aunque no corresponda según los juristas, y viceversa. Cuando le debe dar y no le quiere dar, va al menú de chifa, usa la plastilina para dictar una resolución que lo libere. Entonces hay mucha inseguridad jurídica en este punto. Doctor Caro, aquí lo reportamos todos los días, la policía sí realiza su trabajo, sí interviene, sí hay operativos, capturan a criminales, los presentan, los entregan. Me gustaría recordar el caso de Maldito Cris, el sujeto que asesinó al sereno de Surco, Luis Manrique, también a otro policía que fue detenido también el año pasado con 17 celulares. Lo detuvieron, fotografía con todos los elementos, a los 2 días en la calle. ¿Para qué? Para asesinar a policía, para asesinar al sereno. ¿Por qué estos casos se repiten y qué está ocurriendo? También puede barajar el Poder Judicial que no hay espacio en las cárceles, que la posibilidad de detenerlos no es viable, porque realmente sorprende que todo el trabajo sea tirado a la basura, porque finalmente luego los dejan en libertad. Acá tenemos un problema ya de política social
que escapa al derecho penal, escapa a la policía, a los fiscales, a los jueces. Aquí entramos dentro del terreno de lo que denominamos la criminología, ¿no? ¿Cómo entender cuáles son las razones del crimen? Si vamos a hablar de criminalidad económica, criminalidad patrimonial, seguramente la explicación tiene que ver con la demografía del delito, tiene que ver con la pobreza, pero si vamos a la criminalidad violenta, esto es algo mucho más complejo. Países ricos como Estados Unidos, vemos como una persona entra a un colegio y dispara a todos, ¿no? Acá en Perú no pasa lo mismo, porque hay control de armas, pero pasan este tipo de crímenes violentos que se producen subsecuentemente feminicidios, en agravio de funcionarios, personas, y sinceramente el gran problema que está detrás es un problema de política social. El Estado, Eso a través es. de las entidades correspondientes, debe de hacer un planeamiento para la prevención del crimen. Eso es, doctor Caro, es una reforma realmente que se debería hacer porque en otros países no ocurre y se evitan tragedias, asesinatos y desgracias mayores. Le agradezco mucho al abogado penalista Carlos Caro, espero esta semana poder volver a entrevistarlo para ahondar y ver qué estrategias podría implementar el Estado para terminar con estas desgracias que duele tanto presentar, narrar y sobre todo los familiares vivirlo en primera persona, perder a una hija de 23 años como es el caso que acabamos de reportar. Muchas gracias, doctor Caro, muy amable.